Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Esta noche vamos a regresar al cine negro policíaco tan clásico en el mundo de Hollywood, pero no nos vamos a referir a una película antigua del cine clásico de los años 30, de los años 40 o de los años 50, sino a uno de los más bellos, preciosos y bonitos homenajes que ha hecho Hollywood a sí mismo, a la ciudad de Los Ángeles, y también a aquellas películas de cine negro protagonizadas por Humphrey Bogart, por Lauren Bacall, por Edward G. Robinson, por Burt Lancaster, por Robert Mitchum, por Robert Young y por tantos otros actores y directores que brindaron su sabiduría cinéfila y cinematográfica al género negro, es decir, a las películas policíacas clásicas. Esta noche os voy a comentar Los Ángeles Confidencial o LA Confidential, de Curtis Hanson, del año 1997, una de las escasas obras maestras que nos llegó allende los mares aquel año, del año 97, en el que el Titanic de James Cameron lo dominó prácticamente todo. Pero en aquella ceremonia de los Oscars ya histórica, en la que Titanic se llevó 11 estatuillas, sí que dejó espacio para otra pequeña joya, en este caso del cine negro, que fue LA Confidential de Curtis Hanson, que se llevó 2 Oscars, para Kim Basinger en la mejor actriz de reparto, y para Curtis Hanson, el mismo director, pero en este caso en las labores de guionista, que adaptó el texto, el libro de James Ellroy, en el que se basa esta película. La verdad es que yo la novela original de LA Confidential la tengo en una edición de bolsillo, es un libro bastante importante, un tocho bastante grande, y la verdad es que es una magnífica novela de cine negro y de misterio. Y Curtis Hanson lo que hizo, precisamente, en la adaptación para la película, para el film, es hacer un clarísimo homenaje a todo el cine negro de los años 40 y de los años 50 en todos los aspectos que ahora os voy a comentar. La verdad es que argumentalmente LA Confidential es una de las películas más complejas del cine de los últimos 20-25 años, ya que la novela de la que precede precisamente está llena de tramas y de subtramas. Curtis Hanson, a la hora de elaborar el guión para la película, tuvo que prescindir de algunos personajes y de algunas subtramas porque ya era una película excesivamente compleja y difícil de llevar a la gran pantalla. Aunque la verdad es que la película de casi 140 minutos, más de 2 horas y cuarto de proyección, nos da un gran laberinto de tramas, de subtramas y de personajes, de romance, de misterio, de acción, totalmente deudor de cine policíaco que vimos en los años 30, los años 40 y los años 50, como os he mencionado anteriormente. Argumentalmente, la línea básica que sigue LA Confidential es la historia de un tiroteo que se produce en un bar, en un pequeño restaurante, cafetería, en Los Ángeles precisamente, y en el que van a estar involucrados una serie de policías más o menos corruptos, capitaneados, nunca mejor dicho, por James Cromwell, evidentemente. James Cromwell, además, forma parte de un elenco realmente maravilloso. Pero en todo este entramado de tramas, de subtramas, en la que se tiene en cuenta, por así decirlo, lo que es ese tiroteo en la cafetería, es solo la punta del iceberg de una gran trama corrupta que tiene la película y que también influye precisamente dentro del cuerpo policial donde están nuestros 3 protagonistas. El elenco protagonista que tiene LA Confidential es realmente impresionante. Tenemos a Russell Crowe en uno de sus primeros papeles protagonistas, a Kevin Spacey, magnífico, a Guy Pearce, que yo creo que es el protagonista de la función, pero también tenemos a 3 secundarios de oro que son James Cromwell, como el capitán de la policía, del FBI, precisamente, del cuerpo de policía. Tenemos a Danny DeVito y también tenemos a una maravillosa Kim Basinger, que recibió el Oscar precisamente a la mejor actriz de reparto aquel año, por un papel frío, impertérrito, pero realmente muy notable y muy sólido, que le dio Kim Basinger pues toda su sexualidad y nunca mejor dicho toda su corporeidad. Dentro de lo que es el apartado interpretativo de LA Confidential, la verdad es que es realmente sobresaliente en todo, y es una lástima que ninguno de sus actores principales, ni Kevin Spacey, ni Russell Crowe, ni Guy Pearce, estuvieran los 3 nominados al Oscar, en ninguno de ellos como a mejor actor o como mejor actor secundario. A Guy Pearce hace el papel del detective Ed Exley, Russell Crowe hace el detective, hace un papel de un policía que está un poco como obsesionado por proteger a las mujeres, de ahí su obsesión por el personaje de Kim Basinger, que luego cuando desmenuce argumentalmente la película yo os lo comentaré, en el papel de un rudo policía llamado Bud White, y Jack Vincennes, interpretado por Kevin Spacey, que es el que se dedica a narcóticos, a antivicio, por así decirlo, en la ciudad de Los Ángeles, el que se dedica a antivicio,
pero que también está, digamos, un poco aliado con un personaje, un periodista de la prensa sensacionalista, que lo interpreta estupendamente Danny DeVito. Es decir, en esta película nos da a entender que la policía en sí no es, digamos, tan limpia dentro de la ciudad de Los Ángeles durante la época de los años 40, 50. Esta película se desarrolla dentro de los años aproximadamente entre los finales de los 40 y principios de los 50. La verdad, porque lo podemos deducir por un personaje muy importante en el mundo hollywoodiense en aquella época, que es precisamente la actriz Lana Turner, que hace presencia en esta película, interpretada evidentemente por otra actriz que no es Lana Turner. Pero que, dada la casualidad, Lana Turner también protagonizó otra gran película de cine negro que se llamaba El cartero siempre llama dos veces, de Ty Garnett, que ya la comentaré aquí en el canal posteriormente, una magnífica película que se convirtió en sex symbol a Lana Turner. La verdad es que todo lo que son los tres protagonistas, tanto Jack Vincennes, Bud White y Ed Exley, es decir, Kevin Spacey, Russell Crowe y Guy Pearce, respectivamente, tienen a su vez una gran historia detrás de ellos. Guy Pearce se hace policía y quiere ser teniente detective porque su padre lo había sido anteriormente. Había sido un gran héroe en la ciudad de Los Ángeles en décadas anteriores y él quiere seguir la senda de su padre, todo lo que su psicología abarca. Es decir, él quiere convertirse en el gran detective de la ciudad de Los Ángeles, incluso un tanto sin escrúpulos, porque no duda incluso en denunciar a compañeros suyos que no hacen correctamente su trabajo. Es decir, es un obseso del trabajo excesivamente correcto y bien realizado. Luego tenemos a Bud White, a Russell Crowe, que según dice en la película, él fue testigo de niño de cómo su padre mató a golpes a su madre, precisamente. Por lo tanto, él se ha hecho psicológicamente y emocionalmente un gran protector de las mujeres en esta película. Además, tiene una secuencia con Kim Basinger, cuando la conoce precisamente, porque ya hablaremos posteriormente de la presentación de todos los personajes, realmente maravillosa, cómo precisamente él trata siempre de proteger al personaje de Kim Basinger haciéndole muchas preguntas, y el personaje de Kim Basinger le dice siempre, dice, eso es algo de admirar. Y luego tenemos a Jack Vincennes, que es el de Antivicio, que digamos que él tiene sí que un tanto pasado corrupto, porque se dedica precisamente a llamar a un periodista de la prensa amarilla, sensacionalista, para que en su, digámoslo así, en su periódico, en su revista de prensa amarilla, en su periodicucho, pues le ponga como el gran héroe de la ciudad de Los Ángeles, que realmente no lo es. Pero cuando hay un tema importante realmente en lo que se refiere o que involucre incluso a estrellas de cine, pues Danny DeVito llama a Jack Vincennes y Jack Vincennes llama a Danny DeVito, viceversa, para que uno cubra la noticia y otro capture al malvado, por así decirlo. Es decir, se están, digamos, sacando las castañas del fuego el uno al otro. Y luego está el protagonista, o uno de los protagonistas, que es James Cromwell, que es el capitán de la policía de Los Ángeles, que tiene una serie de una especie como de pasado un tanto oscuro, pero que en realidad, para lo que no hayáis visto la película, no sé si decíroslo, pero realmente él es el eje central de la película y todo gira en torno a él. Lo quiero dejar ahí. Y luego ya os digo, tenemos una trama, una subtrama que involucra a un multimillonario interpretado por David Strathairn, que le conocimos por Buenas noches y buena suerte, aquella película de George Clooney que estuvo nominada al Oscar en el año 2000, en el que tiene una trama en el que lo que hace es contratar a una serie de mujeres para prostituirlas, pero las transforma físicamente para que se conviertan o para que se parezcan a estrellas de cine. Es decir, tiene una red de prostitución que lo que hace es hacerlas una cirugía plástica para que se transformen o para que se parezcan a estrellas de cine y para cumplir las fantasías también de todos sus clientes, por así decirlo. Pero aquí, dentro de lo que es el entramado del multimillonario, no tiene absolutamente nada que ver lo que es en realidad la policía con David Strathairn. La verdad es que todo lo que es el elenco de actores principales y secundarios es realmente impresionante. Tenemos, ya os digo, a Guy Pearce, a Kevin Spacey, a Russell Crowe, a James Cromwell, tenemos a Kim Basinger, a David Strathairn, tenemos a Danny DeVito. Es decir, la labor que hizo Curtis Hanson en lo que es el casting fue realmente magnífica.
Todos ellos están extraordinariamente bien, porque Curtis Hanson, que además le habíamos conocido anteriormente por una película llamada Río Salvaje, protagonizada por Meryl Streep, no había dado señales de que fuera un grandísimo director de actores. Pero Curtis Hanson con esta película hace una labor de dirección de actores tan sumamente fascinante que yo me tendría que haber sinceramente quitado el gorro ante él. La verdad es que James Cameron se llevó el Oscar al mejor director por Titanic, por esa labor realmente increíble de producción, pero si L.A. Confidential y Curtis Hanson no hubieran estrenado esta película el mismo año que la todopoderosa Titanic de James Cameron, se hubieran forrado a Oscar por completo, porque la verdad es que el guión es de una meticulosidad increíble. Todo lo que son las subtramas están extraordinariamente conectadas con la trama principal, debido precisamente a que lo psicológico y lo emocional de cada personaje le va condicionando y a su vez va condicionando para la resolución de la trama. Es decir, es una trama también que incluye lo psicológico en muchos aspectos, porque el personaje de Exley, protagonizado por Guy Pearce, ¿por qué va dando rienda suelta a toda su imaginación y a toda su sabiduría? Porque quiere ser teniente detective, porque él emocionalmente quiere incluso llegar a rebasar a su padre, superar la fama que tuvo su padre como teniente detective. Y es precisamente eso lo que le va obligando a superarse y a encontrar nuevas capas de lectura en todo lo que es el gran caso de ese gran asesinato que tiene en cuenta o que se tiene que tiene lugar, mejor dicho, en la cafetería y que es realmente el auténtico punto de inicio de la película. La película, la verdad es que tiene dos partes muy diferenciadas argumentalmente hablando, porque en la primera parte somos testigos de la presentación de todos los personajes de una manera realmente soberbia, y a partir del asesinato en el Night Owl, la cafetería donde aparecen todos muertos, ahí es donde realmente la película empieza en lo que se refiere al desarrollo de la trama principal. Pero yo os digo que la presentación de los personajes es magnífica. La de Russell Crowe no puede ser realmente más emocional y física a la vez. Porque, por ejemplo, Russell Crowe está patrullando con su vehículo por un barrio residencial de Los Ángeles y de repente oye como un hombre está discutiendo fervientemente con su mujer y la está amenazando. Entonces Russell Crowe sale de su coche a mucha velocidad, llama a la puerta y entonces el señor que estaba discutiendo con su mujer, pues en un arranque de ira, dice: ¿quién es usted? No sé qué. Y Russell Crowe, que tiene muy mal talante en esta película, le agarra, le dobra el brazo y le dice: ah, tú eres este, o sea que tú estás aquí en libertad condicional por maltrato y tú realmente es lo que estás haciendo, maltratando a tu mujer. Y entonces lo que hace es cogerle una esposa, esposarle en el porche de su casa y le dice a la mujer: no se preocupe porque va a ir al trullo. Y directamente le dice al que está esposado, al malabestia le dice: espero que no vuelvas a pegar nunca más a tu mujer, porque si no, me haré amiguito del ¿cómo se llama esto? Del fiscal del distrito, evitaré que te den la condicional. Y entonces, claro, el otro ya se queda un poco como diciendo: bueno, de acuerdo entonces, pero aún así lo deja completamente clavado y esposado al porche para que venga luego otro compañero y le lleve esposado a comisaría. Pero claro, de una rudeza y de un impacto brutal. Es decir, Russell Crowe en esta película entra auténticamente como un toro dentro de una tienda de porcelanas. Es decir, él es un mala bestia que con eso de que no maltrate a la mujer o a las mujeres, la verdad es que arrasa absolutamente con todo. Pero esa secuencia tan brillantemente planificada lo que nos está dando es precisamente la personalidad del carácter, del personaje de Russell Crowe. Nos hacemos una idea muy directa. Y luego tenemos a Jack Vincennes, a Kevin Spacey, que también le vemos prácticamente en su salsa, porque entra dentro de una zona donde hay uno de los famosetes de Hollywood de Los Ángeles que está a punto de hacer el amor a una prostituta. Y entonces en ese momento aparece Danny DeVito haciéndole fotografías, diciendo: esto aparecerá en la prensa amarilla completamente, y aparece en la fotografía Jack Vincennes, es decir, Kevin Spacey, atrapando a este maleante que había tenido pues a punto de hacer el amor a una prostituta, etcétera, etcétera, como diciendo: aquí he atrapado a uno que está haciendo una actividad ilegal y además es un famoso, por lo tanto yo le atrapo, y además Danny DeVito, su compañero, su cómplice en todo este juego, ya tiene noticia para poner en la prensa amarilla. En otras ocasiones será Danny DeVito el que llame a Kevin Spacey, y así más o menos es como van atrapando a una serie de delincuentes en todo lo que es el barrio de Los Ángeles.
Luego también lo que es la presentación del personaje de Kim Basinger es muy notable, porque Russell Crowe entra en una tienda y Kim Basinger está de espaldas al mostrador en esta tienda, con una gran capa negra y además con una capucha de terciopelo blanco que la está redondeando. Y entonces Russell Crowe entra, pide una serie de bebidas, y Kim Basinger se gira, guapísima, todo hay que decirlo, y le dice a Russell Crowe: es usted policía, ¿verdad? Y le dice Russell Crowe, dice: es que realmente tanto lo aparento, dice. Y dice Kim Basinger: lo llevas escrito en la frente. Dice: pero no se preocupe, porque además es digno de saber que estamos protegidos por ustedes. Y es cuando ella, muy elegantemente, sale de lo que es la tienda, pero en el momento en el que ella gira la cara, muy maquillada y muy guapa, y está empezando la conversación con Russell Crowe, hay un primer plano realmente magnífico. Esta película, como ya os he dicho, también es un claro homenaje al cine negro antiguo, con actrices como por ejemplo Ava Gardner, como por ejemplo Veronica Leigh, como Barbara Stanwyck, como muchísimas actrices que se pasaron por el cine negro, cuando los directores las enfocaban en unos primeros planos realmente maravillosos. Pues aquí Curtis Hanson no ha escatimado esfuerzos en brindar también a Kim Basinger de una gran belleza, sobre todo en ese grandísimo primer plano que tiene. Y además, cuando Kim Basinger sale en la película, que no tiene excesivas escenas, la verdad es que la enfoca de una manera fantástica. Lo que pasa es que no le saca mucho jugo con los juegos de luces, porque esta película es en color, no es en blanco y negro como las antiguas. Pero evidentemente en color también luce realmente espectacular. Luego hablaremos de lo que es la dirección artística, el vestuario y sobre todo de la fotografía de ese maravilloso director llamado Dante Spinotti. Todo lo que es el apartado argumental, ya os digo que es una gran trama muy compleja, llena de subtramas, que involucra a un multimillonario que tiene prostitutas que se parecen a estrellas de cine, a la prensa amarilla, a la misma policía, sobre todo de la mano de James Cromwell, como al final de la película se da a entender. Es decir, es una trama muy compleja. Lo que pasa es que si no habéis visto la película LA Confidencial, os la recomiendo fehacientemente, porque es una de las mejores películas policíacas de los últimos años. Es más, la película como homenaje es uno de los mejores homenajes que ha hecho Hollywood a un género clásico como el cine negro en los últimos 20 años. La película ya es del año 97, o sea, tiene 22 años, ya tiene unos cuantos añitos, es relativamente moderna, pero la verdad es que disfrutarla constantemente es un auténtico placer para la vista. Ya dentro de lo que es, hablando de lo que es la parte técnica, os voy a decir que LA Confidential, al igual como lo fue Titanic en su día, se podría haber llevado todos los Oscars técnicos y sobre todo los artísticos de calle, ya que nos encontramos con una puesta en escena realmente maravillosa. Es decir, los años 50 se han recreado hasta el más mínimo detalle. Los coches, las calles, el vestuario, todo apela a los años 50 y sobre todo al cine que se hacía en los años 40 y 50 en lo que se refiere a cine negro. Es decir, la película se desarrolla la mayor parte del tiempo de noche, como las películas del cine antiguo de cine negro, siempre llena de personajes truculentos como las antiguas, las de cine negro, y además siempre el director muy sabiamente sabe jugar con los actores y con sus papeles a buenos que parecen malos y malos que parecen buenos, para despistar al espectador y que por lo tanto Curtis Hanson dentro de la trama le lleve por senderos que son falsos y luego darle precisamente al final, digamos, la sorpresa, una sorpresa mayúscula. Pero ya os digo que lo que es la puesta en escena es realmente una maravilla, recreándose esos años 50 y además desde un punto de vista muy violento. Es decir, esta película también funciona extraordinariamente desde el punto de vista desmitificador, porque en las películas de los años 50 pues veíamos hasta cierto punto cierta violencia, es decir, hasta donde el código Hays dejaba en aquella época cierta violencia, pero de unos personajes siempre truculentos. Acordaos, por ejemplo, de La jungla de asfalto con Sterling Hayden, que es el protagonista del film, realmente maravilloso en su puesta en escena, en su interpretación. Pues precisamente eso es lo que nos da LA Confidential. Personajes oscuros, personajes truculentos, personajes con un pasado hasta cierto punto no excesivamente claro, algunos que son muy buenos y que son muy evidentes, algunos que son muy malos y que son muy evidentes, pero que parece que en la película todos los personajes, absolutamente todos, tienen algo que ocultar. Y eso es precisamente lo que le da la gracia a esta película. Intentar discernir por parte del espectador qué es lo que esos personajes están ocultando constantemente. Aunque todo eso se va desilvanando poco a poco a lo largo de toda la película.
y al final se puede decir que ya no queda ningún cabo suelto. La película se llevó, ya os digo, el Oscar al mejor guión adaptado de la novela por parte de Curtis Hanson y también del escritor, y por parte, de James Ellroy no, y por parte de otro guionista llamado Brian Helgeland, otro gran guionista incluso en el Hollywood de hoy. Curtis Hanson, por desgracia, nos dejó hace unos años, no me acuerdo en qué año falleció, pero la verdad es que podría haber dado muchísimo más de sí como director, porque en L.A. Confidential encontramos su verdadera vocación, porque realmente es una película que no te deja indiferente. Puede gustarte o no, pero no te deja absolutamente, no te deja indiferente. La fotografía, ya os voy a hablar de ella, es una auténtica maravilla. En esta película encontramos, o yo descubrí a un gran director de fotografía llamado Dante Spinotti, italiano, de ascendencia italiana, que la verdad es que hizo un trabajo maravilloso 2 años después en una película llamada El dilema de Insider, con ese magnífico director llamado Michael Mann, también protagonizada por Russell Crowe, la película que la comentaré aquí en el canal un poquito más adelante, porque es una película que es una auténtica maravilla en todos los aspectos para comentar. El dilema tenía que haberse llevado aquel año el Oscar a la mejor película, El dilema, y no esa película hasta cierto punto correcta llamada American Beauty. Pero bueno, no puede llover siempre a gusto de todos, pero la fotografía es una auténtica maravilla de cómo se recrean los juegos de luces de los años 40 y de los años 50 del cine negro, pero en color. Sobre todo, por ejemplo, hay un plano final, al final de la película, en donde está Ed Exley, Guy Pearce, levantando su placa a una serie de coches de policía que vienen, y todo está lleno de neblina porque es la noche, ha llovido, está todo muy húmedo, y se ven solos las luces del coche, de los coches, cómo se van aproximando. Y la delimitación de los coches, pero no se ve el coche en sí mismo. Es decir, se ven solo lo que son las luces aproximándose. Luego también todo lo que es el juegos de luces y el color sabiamente utilizado, sobre todo para iluminar a Kim Basinger, que es como cuando ella sale en pantalla como si tuviera una especie como de halo de luz que la estuviese irradiando. Está absolutamente fenomenal. Las secuencias, por ejemplo, en las que Bud White, Russell Crowe, está dando de guantazos a unos cuantos sospechosos para que canten dentro de lo que es la trama de la película, en un cuarto oscuro, siempre muy poco iluminado, muy rebajado. Es como si Curtis Hanson no quisiera que viésemos las caras ni de Russell Crowe ni de los que están allí dando guantazos y de leches y atacazos a estos que han atrapado para que intente cantar sobre la trama de la película de una manera más oscura. La vemos con una especie como de simulación del tecnicolor de día, donde todo reluce de una manera todo resplandeciente, los colores, los brillos de los coches. Es decir, es una película que desde el punto de vista de atmósfera tiene muchos matices muy ricos. Por la noche está todo lleno de juegos de luces, oscuros, apelando al cine negro de los años 40 y 50, que a su vez apelaba al expresionismo alemán. Cuando, por ejemplo, está lloviendo o son cuartos oscuros, siempre está dominado por la oscuridad, siempre no vemos los rostros de los protagonistas, pero de día la película apela a un grandísimo y esplendoroso Technicolor, como si estuviéramos también apelando, haciendo referencia también a las películas de los años 50, pero ya no de cine negro, sino ese Technicolor que lo ilumina absolutamente todo. Entramos en estancias, por ejemplo, hay una secuencia cuando Russell Crowe entra en la casa de Lynn Bracken, es decir, el personaje de Kim Basinger, y es de día, todo está iluminado de una manera extraordinaria. Ella con esos vestidos, mejor dicho, con esas batas de satén verde y con la melena, la cabellera dorada, está realmente impresionante, está arrebatadora. Todo intentando apelar al Technicolor de aquella época. La verdad es que L.A. Confidential en ese sentido es un auténtico despliegue y un gran homenaje a lo que es la ciudad de Los Ángeles. De ahí que intentara hacerse con muchos Oscars la película en ese momento, pero no solo eso. La verdad es que L.A. Confidential es una película que tiene una trama muy compleja, extraordinariamente compleja. Por eso no quiero desmenuzar mucho, porque es una película para verla detenidamente y varias veces. La primera vez que la ves puedes recrearte visualmente en todo lo que es el aspecto audiovisual y también ir cogiendo muchas cosas de la trama, que está extraordinariamente bien contada. Pero hay tantos personajes, Guy Pearce, Russell Crowe, Kevin Spacey, David Strathairn, Danny DeVito, James Cromwell, Kim Basinger, que para sacarle el jugo a todos ellos de una manera, digamos, al 100%, es una película que la puedes ver varias veces. Yo siempre que la veo, saco algún pequeño detalle que no me haya dado cuenta en la película, en la vez anterior. Y la verdad es que eso, pues lo que se refiere a una película hecha, digamos, del cine moderno contemporáneo, realmente destaca. Es una lástima que hoy en día Hollywood no apueste
más por este tipo de películas. No que se homenaje constantemente al cine negro de los años 40, de los años 50, sino películas con una trama adulta, con unos actores y unas actrices también adultos. Es decir, que se eviten los chistecitos y las tonterías y las bromas que no vienen que no van a ninguna parte, pero que nos regalen una trama, que tú salgas del cine, digamos, muy lleno, sobrecargado y realmente como si te hubieras comido una comida muy copiosa y estuvieses lleno de personajes, de tramas, de situaciones, de detalles. La película también, por ejemplo, dentro de lo que es la puesta en escena, aunque es muy clásica, también no renuncia, por ejemplo, a cierta violencia. Es una película que es no recomendada a menores de 18. Y, por ejemplo, hay 2 tiroteos que están planificados de una manera extraordinaria. Aquí esta película supera ampliamente a las películas clásicas de cine negro, sobre todo en aquella secuencia donde Ed Exley y Bud White quieren... a ver si me explico. Quieren rescatar a una chica que han violado reiteradamente una serie de personajes de la trama principal, que no quieren cantar de que un policía corrupto está metido dentro de ese mundillo, y entonces no, como por así decirlo, no escatima en violencia Curtis Hanson. Es decir, vemos disparos, explosiones, lo que son tiros, mucha sangre en abundancia, y sobre todo al final de la película, cuando Russell Crowe y Ed Exley prácticamente están acorralados, digamos, por alguna parte de sus compañeros, porque la trama policial, mejor dicho, la trama, que es el eje principal de la película, el motor de la película, también tienen que ver ciertos personajes dentro de la policía. Es decir, en esta película, muy desmitificadora, en realidad también nos está diciendo de que hay también policías que se comportan de una manera corrupta, y que Ed Exley, que es el teniente detective, quiere tirar de la manta, como le dice a Russell Crowe a Bud White, tengan las consecuencias que tenga. Hay una secuencia en la que Russell Crowe pues se entera de que Ed Exley pues se ha terminado acostando también con la chica de la que está enamorada, que es Lynn Bracken, es decir, Kim Basinger. Pero vamos, había sido solo una cosa pues muy puntual, y entonces va a buscarle con una fiereza total, pero dice Dexley, creía que te estaba ayudando porque gracias a que he estado con ella me ha dicho una serie de cosas que a ti no te había dicho. Me ha dicho esto y el otro. Y quiero tirar de la manta porque incluso hay compañeros nuestros dentro de ello. Entonces cuando Russell Crowe ya se va calmando, dice, ¿pero quieres tirar de la manta y caiga quien caiga? Y dice, caiga quien caiga, me da igual. Y entonces es cuando los dos, heridos porque han estado pegándose el uno al otro, van poco a poco atando cabos con una serie de personajes que ya habían interrogado anteriormente, hasta ese clímax final fantástico, como os digo, en una especie de caseta abandonada, fuera casi de la ciudad de Los Ángeles, y donde ya se dan cuenta de que no todos los policías son tan limpios y que no todos los maleantes o delincuentes son tan malos en realidad. Por eso os decía al principio de la crítica que esta es una película de buenos que parecen malos y malos que parecen buenos, pero precisamente ese es el quid de la cuestión, es decir, que el guión sea lo suficientemente inteligente para confundirnos en todo momento, y que cuando al final de la película vayamos descubriendo cosas, todas sean, digamos, como una escalada de sorpresas una detrás de la otra. LA Confidential, por eso os digo que desde el punto de vista argumental es una obra maestra, y desde el punto de vista de puesta en escena, de vestuario, de fotografía, es un clarísimo homenaje a las películas de los años 50 en todos sus ambientes, pero con una puesta en escena seria, adulta, en algunos momentos turbia, pero apelando en todo momento a una calidad visual deudora, totalmente deudora del cine clásico antiguo, del cine negro. Las interpretaciones están a un altísimo nivel, el guión es portentoso, la puesta en escena realmente sublime, y ya os digo, aspectos como la fotografía, aspectos como el montaje, cuyo ritmo no decae en ningún momento, y como la presentación de personajes, deberían de estudiarse en escuelas de cine. LA Confidential, por eso, es la segunda obra maestra que fue lanzada a nuestras pantallas en el año 1997. Se llevó un grandísimo reconocimiento de la crítica. Para muchos críticos esta película fue superior a Titanic. Yo no estoy de acuerdo, es una película que es maravillosa en todos los aspectos, pero claro, la labor que hizo James Cameron con la superproducción de Titanic, eso está a años luz. Es decir,
¿Qué os queréis que os diga? La reconstrucción del barco, manejar a miles de extras, el vestuario tan ampuloso, o sea, la gran ambición que destiló James Cameron con Titanic, eso es muy difícilmente igualable. LA Confidencial en ese sentido es una película más conservadora que, aunque es sobresaliente en todos sus aspectos, evidentemente no pueden compararse con el de una superproducción gigantesca y que todo ello llegue a buen puerto. Aunque el Titanic no llegó, en realidad. Si yo tuviera que compararlas, evidentemente, esta película supera a Titanic en el grado de interpretaciones. También el argumental, pero claro, la puesta en escena de James Cameron, el ritmo increchendo que hace James Cameron en esta película, además que James Cameron es la precisión pura en el control del ritmo, ya lo he dicho con Titanic, con Avatar, eso no lo tiene la dirección de Curtis Hanson, evidentemente, y eso también es muy difícil de llevarlo a cabo. Pero esta película se puede decir que fue la segunda mejor película del año 97. La tercera mejor fue Mejor Imposible. Para mí, Mejor Imposible, si me permitís el inciso, es la última gran comedia americana. Y también es del año 97. Para mí el año 97 tuvo tres grandes obras maestras. Titanic, LA Confidencial y Mejor Imposible. Tres películas que hoy en día son muy difíciles de igualar. Hoy en día pues parece que Hollywood pues prefiere premiar pues a bichos en el agua, como La forma del agua. Maravillosa película, todo hay que decirlo. Pero claro, donde haya una trama sólida, unas interpretaciones buenas y una puesta en escena maravillosa, como LA Confidencial, pues claro, los bichos que se queden en el agua, sinceramente. Pero vamos, LA Confidencial, ya os digo, es una auténtica obra maestra que no hemos visto, cuyo nivel y cuya calidad no hemos visto en muchos años, en lo que se refiere a producciones de este tipo a nivel de calidad. Las últimas películas que han ganado el Oscar en los últimos años, pues no le llegan muchas de ellas ni a la altura del betún a LA Confidencial. LA Confidencial es una gran obra maestra, es una película deudora, desmitificadora, que homenajea el mejor cine negro de todos los tiempos, pero que aún así se ha hecho un hueco propio y un estilo propio dentro de la historia del cine. LA Confidencial de Curtis Hanson, con una trama complejísima y con unos maravillosos actores, todos ellos fantásticos: Danny DeVito, James Cromwell, Kevin Spacey, Guy Pearce, Russell Crowe y una portentosa y fantástica Kim Basinger. No os la perdáis bajo ningún concepto, una obra maestra de las que ya no se hacen. Espero que os haya gustado la crítica, que le deis a la teclita de suscribirse, que es gratis, a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos, y que le echéis un vistazo a esta gran película. LA Confidencial, de estas ya no se hacen, por desgracia. Hasta mañana.